Listo, acabo de empezar a grabar la clase de hoy. Entonces voy a empezar a compartir las diapositivas. Entonces hoy día vamos a empezar viendo lo que se llama geometría plana. Geometría plana. Entonces, primero vamos a ver unos conceptos rápidos. Por ejemplo, el punto. Punto. Ya que sabemos, una recta. La recta se extiende en ambos lados del infinito. Y el segmento de recta, bueno, semirrecta, mejor dicho, empieza en un punto que se denomina origen hacia el infinito. Entonces el punto, la recta y la semirrecta normalmente se representan, bueno, el punto y la recta con letras mayúsculas. Tenemos también, ¿qué son puntos colineales? Puntos colineales son puntos que pertenecen a una misma recta. Estos tres puntos son colineales ya que están en la misma recta. Segmentos de recta, en cambio, es el subconjunto de la recta que está delimitado por dos puntos, por A y por B. Entonces, estos puntos se conocen como los extremos de la recta. Y además tenemos que esto de aquí, esta notación, la que está ahí, representa la longitud de ese segmento. Entonces esto de aquí representa la longitud desde A hasta B. Entonces tenemos también que existe el punto medio de un segmento de recta. Por ejemplo, en este caso es el punto C, que pertenece al segmento de recta B, tal que AC mide igual que CB. Tenemos que en una figura, por ejemplo aquí tenemos dos figuras, se denomina convexa si para cada par de puntos que están dentro de la figura, el segmento de recta definido por esos dos puntos está por completo dentro de la figura. Entonces, por eso podemos ver que esta de aquí no es convexa, porque si escojo estos dos puntos aquí y hago el segmento de recta entre ambos, veo que parte de esa recta está fuera de la figura, entonces este de aquí no es convexo. La de acá sí es convexa porque cualquier par de puntos que yo dibuje, si los uno, entonces va a estar dentro de la figura. Entonces esta es convexa, a los que no es convexa también se les llama cóncavo. Tenemos congruencia, que es una congruencia entre figuras geométricas. Básicamente, congruencia entre figuras geométricas son dos figuras, tales que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, son exactamente idénticos, solo que tal vez se trasladaron, se rotaron, reflejaron, etcétera. Pero siguen siendo el mismo tamaño y la misma forma. Se utiliza este símbolo para representar dos figuras que son congruentes. Tenemos simetría, que es la propiedad de una figura tal que si yo dibujo una línea que se conoce como eje de simetría, divide la figura en dos partes tales que son congruentes. Es decir, la parte izquierda es igual a la parte derecha. En estos casos existe ese tipo de simetría. Entonces, si una figura no es simétrica, se denomina simétrica, que no tiene simetría. Tenemos en rectas en el plano, tenemos que dos rectas son secantes, si solo si se intersectan en un punto. Como les dije, dos rectas cualesquiera siempre se van a intersectar en un punto, a menos de que sean paralelas. Entonces, si, si dos rectas pueden ser secantes cuando se intersectan en un punto, o paralelas, paralelas es cuando no se intersectan en ningún punto, o son coincidentes, es decir, se intersectan en todos los puntos. Esas son las mismas rectas, mejor dicho. Entonces, la notación para rectas paralelas es esta simbología, L1 2 barras L2, y se lee L1 es paralelo a L2. Esas dos rectas son paralelas. Nunca se van a tocar, tienen la misma dirección. Tenemos que en el plano, si yo tengo una recta y un punto, entonces va a existir una única recta tal que sea paralela a esta recta que está acá y que pase por este punto. Entonces va a existir una única recta que sea paralela a la de acá y que pase por este punto. Tenemos propiedades de paralelismo, que toda recta es paralela a sí misma, que si una recta es paralela a otra es paralela a la primera, y la transitividad, que si una recta es paralela a una y esa de ahí es paralela a otra, entonces las dos primeras, las dos últimas, mejor dicho, L1 y L3, son paralelas. Y todas las rectas paralelas entre sí tienen la misma dirección. Como recordamos que, como les dije, que dos rectas eran paralelas cuando tenían la misma pendiente, en este caso, a esa pendiente es lo que nosotros nos referimos como dirección, en este caso. Entonces, también tenemos que dos rectas coincidentes, es decir, la misma recta, son paralelas. Listo. Entonces, continuamos. Tenemos que dos rectas son oblicuas. Dos rectas oblicuas son aquellas que se intersectan en un par de puntos. Claro, se intersectan en un punto, denotan dos ángulos.
uno mayor que 180 y otro menor, uno mayor igual que 180 y otro menor igual que 180, que 90, que digo, uno mayor igual que 90 y otro menor igual que 90. Ahora, algo que tenemos que saber, que es muy útil, es que este ángulo, más este ángulo, digamos que este es alfa y este es beta, la suma de estos dos ángulos, debido a que si se dan cuenta que hay una recta, los dos ángulos están encima de esta recta, entonces podemos ver que el ángulo total de aquí para acá es el ángulo llano, entonces estas dos sumas tienen que sumar 180 grados. Esas serían las rectas oblicuas. Cuando no son 90, cuando no hay 90 aquí. Ahora, si son congruentes estos dos ángulos, es decir, son ambos 90 grados, entonces se dice que en las dos rectas son perpendiculares. Son perpendiculares. Entonces la intersección de las dos rectas va a formar cuatro ángulos congruentes de 90 grados. Y los ángulos congruentes, los ángulos de 90 grados, normalmente se representan en vez de esta parte circular, sino con un cuadrado, indicando que ese ángulo mide 90 grados. Entonces, si estas dos rectas tienen un ángulo de 90 grados, se dice que son perpendiculares, se usa esta notación y se lee el E1 es perpendicular al E2. De nuevo, aquí si tengo una recta y un punto, va a existir una única recta tal que es perpendicular a esta recta y pasa por este punto. Ya. Tenemos propiedades de las rectas perpendiculares. Si una recta es perpendicular a otra, esta es perpendicular a la primera, o sea, son perpendiculares entre sí, básicamente. Si dos rectas al intersectarse forman ángulos adyacentes congruentes, tienen que ser perpendiculares, es decir, si dos rectas se intersectan y este ángulo es igual al que está acá, entonces la única forma es que sean perpendiculares, porque para que estos ángulos sean iguales, tiene que ser 90 y 90. Entonces los ángulos de un lado recto, o sea, si yo tengo un lado recto, y si yo lo extiendo, entonces con sus semirrectas opuestas, es decir, lo extiendo, los dos lados, bueno, aquí no se ve bien. Entonces, lo que quiere decir esto es que si tengo un ángulo recto, si yo extiendo los lados, me van a formar otro ángulo recto. Básicamente eso me quiere decir el que está aquí. Entonces, también puedo relacionar perpendicularidad y paralelismo y voy a ver que si L1 es perpendicular a L3 y L2 es perpendicular a L3, entonces tiene que ser que L1 y L2 sean paralelas. Entonces, eso es una propiedad que si estas dos son perpendiculares a una recta, las dos rectas tienen que ser necesariamente paralelas. Si una recta intersecta una de dos paralelas, entonces también tiene que intersectar a la otra. También, lo que está aquí, eso es lo que quiere decir en idioma matemático. Tenemos también ángulos. Entonces, ángulos, ya lo vimos en capítulo 5, una introducción de cuando vimos trigonometría. Entonces vamos ahorita a ver unos conceptos extras, empezando por lo que se define como bisectriz del ángulo. La bisectriz del ángulo es el conjunto de puntos, es decir, esta línea que está aquí, tales que equidistan de ambos lados del ángulo. Este es el lado del ángulo, este es el lado del otro. Entonces esta línea va a equidistar de ambos lados. Por ejemplo, en este caso tengo que aquí hay 90. Si yo dibujo, mejor dicho, esta es la definición de distancia desde un punto a la recta, desde este punto D. Entonces, digamos aquí está esta también sería la distancia a la otra recta. Tiene que haber aquí 90 grados, es la definición de distancia entre un punto y recta. Entonces yo sé que estas dos distancias tienen que ser iguales. Esta distancia y esta distancia. Y debido a eso, estos ángulos que están aquí también deben ser iguales. Entonces la bisectriz hace lo que conocemos como dividir el ángulo en dos partes iguales. Entonces podemos ver que AOD es igual a DOB. O sea, este ángulo es igual a este ángulo. Tenemos que existe algunas propiedades con respecto a las bisectrices. La bisectriz de ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, yo vamos a dibujar dos ángulos adyacentes. Entonces, que suman 180 grados. Digamos que este es alfa. Digamos que son estos dos. Entonces, este de aquí y este que está acá. Entonces, ¿qué pasa si yo dibujo las bisectrices de ambos? Por ejemplo, la bisectriz sería aproximadamente esto.
y la de este sería esta. Entonces esta sería la bisectriz 1, esta sería la bisectriz 2. Tenemos que estos dos ángulos, estas dos bisectrices son perpendiculares entre sí. Es decir, aquí hay 90 grados. No es muy difícil de demostrar. Digamos que este ángulo es alfa. Este ángulo que está aquí es beta. Entonces tenemos que alfa más beta tienen que sumar 180 porque es el ángulo llano. Tenemos que aquí hay alfa medios porque es la bisectriz. Divide el ángulo en la mitad. Aquí hay beta medios porque también divide este ángulo en la mitad. Entonces estas sumas de estos dos ángulos más beta medios tiene que ser igual a 180 sobre 2, es decir, a 90. Entonces ahí está demostrado que las de dos bisectrices de estos dos ángulos tienen que ser perpendiculares cuando estos dos ángulos suman 180 grados. También tenemos que bisectrices de ángulos opuestos por el vértice pertenecen a la misma recta. Es decir, si yo dibujo estas dos rectas, estos dos ángulos, y yo dibujo la recta entre ellos, la bisectriz, mejor dicho, de uno, bueno, en este caso no puedo dibujarla bien, de uno y de otro, entonces esas dos rectas están en esas dos bisectrices están en una misma recta, mejor dicho. Ya. Tenemos que también podemos clasificar los ángulos según sus medidas en ángulo agudo, entre 0 y 90, en recto si mide 90, obtuso si es entre 90 y 180, llano si mide 180, es decir, este que está aquí, este es el ángulo llano, cuando es 180 grados, y completo 360 grados, 2 pi radianes. Tenemos también de que existe lo que es estos tipos de ángulos, de acuerdo a la posición, cuando tenemos dos rectas, y tenemos una recta secante ambas, es decir, está intersectando ambas, entonces podemos definir 8 ángulos distintos. Estos 8 que están aquí. Y y los nombramos de las siguientes maneras. Los externos son los que están afuera de las dos rectas y los internos los que están adentro. Estos son los externos, estos de aquí son los internos, los que están aquí. Tenemos también ángulos correspondientes, que son los ángulos que están en la misma posición arriba que abajo, por ejemplo, el alfa y el épsilon. Beta y zeta, delta y teta, y gamma y eta. Entonces, por ejemplo, son correspondientes. Tenemos los alternos externos, que son beta, por ejemplo, este que está aquí con este que está acá, con eta, y alfa con teta. Este con este y este con este. Esos son los alternos externos. También tenemos los alternos internos, que en este caso sería el gamma con z, o sea, este con este, y delta con epsilon, este con este. Entonces esos son los alternos internos. También tenemos los alternos conjugados o externos, que es beta teta, o sea, beta, este que está aquí, no, a ver, beta con teta, este con este, y alfa con eta, y los internos que son gamma con epsilon y delta con z. Entonces tenemos esos tipos de ángulos, aquí esta línea está repetida. En el caso de que L1 y L2 son paralelas, tenemos cosas muy interesantes. Tenemos que estos tres ángulos, estos tres son, cada par es igual entre sí. Cuando L1 es igual a L2, que es paralelo a L2, entonces estos pares de ángulos, son iguales entre sí. Es decir, alfa es igual a epsilon, beta es igual a zeta, este es igual a este, etc. Y estos de aquí son suplementarios. Los pares de ángulos son suplementarios. Son suplementarios.
¿Cuándo? De nuevo repito, estos dos se cumplen cuando L1 y L2 son paralelas. Tenemos esto que están aquí. Tenemos las medidas del ángulo opuesto por el vértice son iguales. Eso es lo que ya les he dicho, que este de aquí es igual a este de acá, porque son opuestos por el vértice. Si dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces los otros alternos e internos también lo son. Es decir, si estos dos ángulos alternos internos son congruentes, estos dos también lo son. Es decir, tienen 90 grados. Recordemos que estos dos ángulos son congruentes cuando miden ambos 90 grados, ya que deberían medir 180. Los ángulos internos de un mismo lado de la recta transversal son pares suplementarios, es decir, estos dos internos son suplementarios, este con este y este con este, lo mismo con los externos, este con este son suplementarios, este con este también son suplementarios. Recordemos que suplementarios son que suman 180 grados y que los alternos externos son congruentes, los alternos internos son congruentes, que son lo que está aquí básicamente. Entonces, si se dan cuenta, cuando L1 y L2 son paralelas, básicamente estos 8 ángulos se dividen en dos categorías. Los azules, que son todos iguales, entonces este es igual a este y este es igual a este. Y los rojos, que también son todos iguales. Y se los puede recordar de esta manera, alternos internos, etcétera, cuando sus medidas son iguales. Ya. Entonces tenemos aquí algunos ejercicios. Me dicen que se muestran tres rectas secantes en el punto O. Tenemos estas tres rectas. Y me piden el valor de X. ¿Cuánto vale X? Entonces vamos a sacar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero hacemos algunas fórmulas. Por ejemplo, yo sé que como vimos aquí, los opuestos por el vértice son iguales. Entonces, este ángulo es igual al que está acá, a este ángulo. También tengo que este ángulo, que es θ más 20, es igual a alfa. Y bueno, este ángulo de 100 está acá arriba, pero no importa mucho, la verdad, porque son opuestos por el vértice. Pero también, como les dije, este ángulo que está aquí, de aquí para acá, si se dan cuenta, es el ángulo llano, el ángulo plano. Es decir, aquí debe haber 180 grados. Por lo tanto, también tengo que XA más alfa más 100 tiene que ser 180 grados. Entonces tengo estas ecuaciones que debería tratar de resolverlas. Entonces, ¿cómo las puedo resolver? Pues me piden el valor de X. Yo aquí lo que podría hacer es... Entonces... aquí es alfa también. Aquí es alfa. Entonces, nomás hice este opuesto con este opuesto con el de aquí son iguales, este opuesto con el de aquí son iguales, y la suma de estos tres ángulos tiene que ser 180 grados. Entonces tengo que ver cómo resuelvo eso. Pues lo que puedo hacer, en este caso, es, por ejemplo, aquí este X más alfa, yo puedo decir que es igual a alfa, porque me lo dice el problema, a teta, que digo, más este alfa, aquí también me dice el problema, que es igual a teta más 20. Entonces en vez de este alfa yo pongo teta más 20. Entonces aquí 100, el 100 pasa a restar, va a ser 180 menos 100, 80. Entonces aquí me va a quedar 2 teta es igual a 60. Entonces me queda que teta es igual a 30. Entonces ya tengo una solución, ya tengo el teta. Me falta igualmente sacar x, que es lo que me piden. Entonces yo veo que teta más 20 en la segunda ecuación es igual a alfa. Teta ya sé que es 30. Entonces 30 más 20 es igual a alfa. Es decir, alfa es igual a 50. Y finalmente en la primera ecuación yo veo que x por 50, es decir, por alfa, es igual a teta, es decir, 30. Por lo tanto, x va a ser igual a 30 sobre 50. Entonces es igual a 3 quintos. Y esa es la respuesta en este ejercicio. Entonces,
Usé opuestos por el vértice y la suma que tiene que ser 180 grados. Ahora vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio me dice en cambio de que estos me da este valor de ángulo, este de aquí y este que está acá. Y me pregunta saber cuánto vale Y. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de Y? Miren, aquí por ejemplo, yo sé que este ángulo, como estas dos son paralelas, aquí me dice que BF y C son paralelas, entonces quiere decir que este ángulo, por alternos internos, este ángulo es igual al que está acá. Entonces, 3x menos 20 es igual a Y. Además, yo sé que este ángulo por correspondientes es el que está acá. Entonces, este ángulo es igual al que está acá. 3x menos 20. Y yo sé que estos dos ángulos, como es el ángulo recto, tienen que sumar 180. Es decir, 2x más 3x menos 20 tiene que darme 180. Entonces, aquí tengo 5x. Aquí yo tengo 5x. Este menos 20 pasa al otro lado a sumar. 180 más 20. Aquí x es igual, 5x es igual a 200. Y x al final me queda que vale 40. Entonces x vale 40. Finalmente y tengo que va a ser igual a 3 por 40 menos 20. Entonces y es igual a 120 menos 20. Y vale 100. Entonces esa es la respuesta en este ejercicio. Ya, entonces eso sería la solución de estos dos ejercicios que son, por ejemplo, en este caso son de la tutoría de esta semana. ¿Alguna pregunta si tienen que les gustaría hacer? Entonces, si no hay preguntas, continúo. Entonces, estas son las dos soluciones de estos problemas. Ahora, tenemos lo que se denomina como poligonal. Poligonal es simplemente una línea continua que se obtiene por unión de segmentos de recta que tienen diversas direcciones. Tenemos que ahora, si trazamos además de hasta el final, si trazamos un lado que va desde el último hasta el primero, tenemos lo que se llama como línea de poligonal cerrada de n lados. Y los puntos P1, P2, Pn son los vértices de la poligonal. Caso, por ejemplo, serían estos que están aquí. Entonces serían los vértices de la poligonal. Y los segmentos P1, P2, P2, P3, P3, P4, etcétera, son los lados de la poligonal. Tenemos que si dos lados no se intersectan, solo se intersectan en los vértices, mejor dicho. Es decir, no existe esto, por ejemplo. Entonces yo tengo aquí P1, P2, P3, aquí digamos que es P4. Entonces, por ejemplo, no tengo esto. Aquí no, entonces, si no tengo eso, la poligonal me divide el plano en dos partes. Una parte interior y otra parte exterior. Ahora, la unión de una poligonal, o sea, de la línea, con la parte interior se denomina polígono simple. Polígono simple. Un polígono simple puede ser convexo o no convexo, como ya vimos las definiciones, pero ahorita solo nos va a interesar en convexo. Entonces, siempre que veamos polígonos simples, trabajaremos con polígonos convexos. Una diagonal es el segmento de recta que une dos vértices que no son consecutivos. Es decir, por ejemplo, este vértice con este vértice, aquí tengo una diagonal, aquí también tengo otra diagonal entre estos dos vértices. Y en un polígono convexo, como estamos trabajando ahorita, las diagonales están en su interior. Tenemos también que existe esta definición, que es el ángulo interior. Por ejemplo, este es un ángulo interior. Y también podemos definir, si aquí extendemos este lado, podemos definir este ángulo que está aquí como el ángulo exterior de este vértice. Entonces, cada vértice tiene su ángulo interior. En este caso sería este. De este de aquí sería el de acá. El de acá sería este. Y así sucesivamente. Y si yo extiendo el lado, entonces voy a tener lo que se denomina ángulo exterior. Entonces, el ángulo exterior. Y el resto son los que están adentro son los interiores y los exteriores son estos que están aquí. Por ejemplo, ese es otro ángulo exterior. Ya. Podemos nombrar los polígonos en diferentes nombres dependiendo de sus lados. Aquí están del 1 del 3 hasta el 20.
Y tenemos diversas propiedades de los polígonos. Primero empezando por la suma de los ángulos interiores de un polígono. Entonces, si nosotros en este polígono quisiéramos sumar todos los ángulos interiores, es decir, este con este, con este, con este y con este que está aquí, todos esos que están ahí, existe una fórmula, ya que esa suma solo va a depender de la cantidad de lados. Entonces, si quiero sumar los ángulos interiores de un polígono de n lados, su suma va a ser igual a n menos 2 por 180, donde n es el número de lados. Por ejemplo, en este caso, de este polígono que está acá, como son 5 lados, si yo quisiera saber la suma de todos los ángulos interiores, yo voy a tener que eso va a ser igual a 5 menos 2 por 180, es decir, 3 por 180, 540 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un pentágono siempre va a ser 540 grados por el hecho de que tiene 5 lados. Entonces, aquí también puedo saber de que un triángulo siempre va a sumar sus ángulos interiores 180 grados. Y de un cuadrado siempre van a sumar sus ángulos interiores 360 grados. En cambio, la medida de los ángulos exteriores, es decir, si yo quiero sumar los ángulos exteriores, en este caso, por ejemplo, para cada vértice hay un ángulo exterior. Si yo los quisiera sumar, ese valor no depende de la cantidad de lados, sino es constante para todo n igual a 360. El número de diagonales que se puede trazar desde un vértice es de n lados, es n-3. Por ejemplo, en este caso, como son 5, el máximo cantidad de diagonales que puedo trazar de un vértice son 2. 5 menos 3 es 2. Que por ejemplo, de este punto serían estos diagonales. Y el total de diagonales posibles en un polígono de n lados es n por n-3 sobre 2. Es decir, en este caso, por ejemplo, el número de diagonal posible sería 5 por 2 sobre 2, que es igual a 5. Entonces hay 5 diagonales posibles. Aquí están dos dibujadas. Por ejemplo, si quiero dibujar todas, aquí habría otra. Esta sería otra. Y esta sería la última. Entonces ahí están las 5 diagonales de este polígono. Tenemos ahora la definición de polígono regular. Bueno, polígono regular se llama a todos los polígonos que tienen sus lados iguales de longitud y sus ángulos tienen igual medida. Por ejemplo, el polígono regular del triangular es el triángulo equilátero, ya que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales. Y el de los 4 lados, el cuadrilátero, es el cuadrado, ya que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales. Ya, tengo también los conceptos de semejanza y congruencia, que son muy importantes. Entonces, si dos objetos guardan cierta proporcionalidad, manteniendo la forma, se denominan semejantes. El símbolo de semejanza a utilizar es este simbolito que está aquí. Entonces, si yo veo que dos figuras tienen este símbolo aquí, quiere decir que las dos son semejantes, guardan la misma forma, pero pueden ser de diferente tamaño. En cambio, si las figuras aparte fueran de tener el mismo tamaño, tuvieran la misma forma, o sea, tienen el mismo tamaño, mejor dicho, entonces son congruentes. Como ya vimos, son idénticos básicamente. Y se expresa de esta manera, como ya vimos también. Entonces tenemos ahora el teorema de Tales. El teorema de Tales me dice que dada, por ejemplo, como mínimo 3 rectas paralelas. Entonces doy 3 rectas paralelas, en este caso A, B y C. Yo tengo que A es paralelo, que A es paralelo a B, que es paralelo a C. Entonces las 3 rectas son paralelas. Y si yo tengo 2 rectas transversales, es decir, que están cortando las 3 rectas paralelas cada uno, entonces los segmentos correspondientes son proporcionales. Entonces las rectas paralelas dividen en las rectas transversales segmentos de rectas proporcionales. Esto quiere decir, por ejemplo, que por ejemplo en este caso, AB sobre A'B', AB sobre A'B' es igual a ABC sobre B'C', y que AC es igual a A'C'. O sea, básicamente, entre las dos líneas paralelas existen segmentos que son proporcionales. Este de aquí sobre este de aquí tiene que ser igual a este sobre este.
tiene que ser igual a este sobre este. Básicamente eso me permite el teorema de Tales. También tengo un corolario de teorema de Tales, que me dice básicamente que el punto, si estas dos líneas se intersectan en un punto, ese punto también puede dividirme los lados, bueno, las rectas estas, en segmentos de recta también proporcionales. Por ejemplo, en este caso, CO, esta recta es CO sobre OA va a ser igual a CO C' o sobre O A'. Entonces también tengo esa nueva proporción. Y por ejemplo, tales aquí también me diría que BC sobre B', C' va a ser igual a CO sobre C' O'. Entonces, por ejemplo, eso básicamente el teorema me quiere decir el teorema de Tales. Que entre dos rectas paralelas, bueno, como si tengo rectas paralelas que intersectan a dos rectas, entonces los segmentos que son formados son proporcionales entre sí. Este sobre este es proporcional a este sobre este, y que es igual a este sobre este. Entonces, básicamente eso es lo que está aquí, en el teorema de Tales. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos ejercicios que podemos hacer. En este caso me dicen que L1 es paralelo a L2. Entonces, por lo tanto, me dicen que este OA mide 2x más 2, OC mide 5x más 8, OB mide, no, CD 4x más 1 y AB 4x. Entonces me dicen que determine el valor de x de las longitudes y las longitudes de dichos segmentos. Entonces, por Tales, voy a usar el teorema de Tales, yo sé que OA sobre OC es igual a AB sobre CD. Entonces tengo esta propiedad que se da por el teorema de Tales, ya que este segmento, este paralelo, esta recta paralela, me divide los dos lados en segmentos proporcionales. Entonces, este sobre este tiene que ser igual a este sobre este. También va a ser igual a OB sobre OD, pero en este caso no me interesa. Entonces, una vez teniendo esto de aquí, yo puedo reemplazar. OA es igual a 2x más 12. OC es 5x más 8. AB es 4x. Y CD es 4x más 1. Entonces aquí lo que hago es multiplicar en cruz. Básicamente me va a quedar una ecuación cuadrática. Me va a quedar 4x más 1 por 2x más 2 es igual a 4x por 5x más 8. Entonces tengo esto aquí. Aquí falta multiplicar. Sería 8x cuadrado más, luego sería 4 por 12, sería 48x más 2, 50x más 12. Y acá sería 20x cuadrado más 8 por 4, 32x. Entonces aquí todo esto que está a la derecha, de la izquierda lo mando a la derecha para igualar a 0. Tendremos que esto va a ser igual a 2x cuadrado. Esto paso a restar. Vamos a tener menos 18. No. Tengo menos, sí, 18x y menos 12. Entonces esto me queda esta ecuación cuadrática. Aquí puedo dividirlo todo, ambos lados, para 6. Entonces aquí me sigue quedando 0. Acá me va a quedar 2x cuadrado menos 3x menos 2. Entonces aquí puedo factorizar 2x menos 2x más sobre 2. Dos números que multiplicados me den 4 y que restados me den 3. Serían 4 y 1. Entonces aquí podré simplificar. Después de sacar factor común, claro. Entonces me va a quedar x menos 2 por 2x más 1. Y aquí me queda que x es igual a 2. O x es igual a menos 1/2. Despejando ya ambas ecuaciones y resolviendo para x.
Entonces tengo estas dos igualdades, tengo estas dos soluciones. Yo puedo ver que x igual a menos un medio no puede ser solución porque eso implicaría que la longitud AB mida 4 por menos un medio, es decir, menos 2. Y las longitudes no pueden ser negativas. Entonces, eso es esta respuesta está descartada. Entonces, solo queda la respuesta x igual 2. Y con eso yo puedo ver que OA mide 2 por 2, 4, más 12, 16. AB mide 4 por 2, 8. OC mide 5 por 2, 10, más 8, 18. Y CD mide 4 por 2, 8, más 1, 9. Y esas serían las respuestas, los ángulos, tantos como el valor de x. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo nuevo era tales, que es sacar esta gráfica de aquí, que la puedo hacer solo porque L1 es paralelo a L2. Y de ahí con esto, obtener el valor de x. Esto es una cuadrática. Eso ya lo vimos cómo resolver las ecuaciones cuadráticas. Recordemos que con factorización o regla general. Y así obtuve los valores de A, B, C, de los valores de las cuatro partes. Acá tengo otro ejercicio. Este ejercicio me dicen que L1 es paralelo a L2, que es paralelo a L3. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? También por tales mismo, puedo ver que 8 sobre X, 8 sobre X, tiene que ser igual a 24 sobre 15, por tales mismo. Ya que estas paralelas me están dividiendo las rectas secantes en partes que tienen que ser proporcionales. 8 sobre X, 24 sobre 15. Entonces aquí puedo despejar fácilmente X. Entonces aquí yo despejo X. Sería X va a ser igual. X va a ser igual a 15 por 8 sobre 24. X es igual a 3 aquí, octava 1, tercio 1, X aquí 5. Entonces X es igual a 5. Entonces este lado X tiene que medir 5 unidades. ¿Ya? Entonces hasta ahí alguna pregunta, alguien que tenga, que quiera hacer. Ese sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta. Profe, Sí, dime. en el primer ejercicio donde tienen paréntesis, lo que está en paréntesis, en el primer ejercicio, ¿me puede explicar dónde sacó cero? Ah, el cero lo saqué pasando todo esto que está sumando, lo paso al otro lado a restar. O sea, te va a quedar 20x al cuadrado menos 8x cuadrado, te queda 2x cuadrado. Este es más 50x pasa a restar a menos 50x y 32x menos 50x te va a quedar menos 18x y este es 12 te pasa al otro lado como menos 12. Entonces como pasé todo de un lado de sumar a restar, pues naturalmente me va a quedar aquí el cero porque ya no quedó nada de ese lado. Y del otro lado me queda ya hecho la suma y todo eso de ahí. Claro, primero es el producto entre ambos, que es esto de aquí y esto de acá. Y después todo esto de aquí lo pasé al otro lado, a restar. Y ahí ya resolví la cuadrática. ¿Ya? Entonces eso fue lo que hice. De ahí me queda esta cuadrática, factoricé y saqué. Profe, ¿y el Sí. 6? Ah, ese 6 lo hice para simplificar, ya que aquí me quedaba 12, 18 y 12, entonces es más fácil. Lo más fácil es dejar el x cuadrado con el menor número. Entonces vi que todos son divisibles para 6. Entonces pude simplificar. Yo dije, bueno, voy a dividir para 6 porque yo quiero, para simplificar. Entonces aquí 0 sobre 6 es 0. Y 12 sobre 6 es 2, 18 sobre 6 es 3 y 12 sobre 6 es 2. Entonces, este de aquí es mucho más fácil de factorizar que esto que está acá arriba. Es facilidad más que todo, porque son números más pequeños. Ya, entonces, continuamos. Estos serían teorema de Tales, algo muy útil, pero imagino que la mayoría no debe, bueno, no sé cuántos Una habrá pregunta, visto. disculpe. Sí, dime. ¿No hubiera sido lo mismo? A ver,
No importa el orden, por ejemplo, x sobre 8 y 15 sobre 24. No No, importa no el importa el orden. orden. No importa. Ah, ya, gracias. Hasta podrías hacer 8 sobre 24 igual a x sobre 15. También te da lo mismo. No importa el orden. Lo importante es que tengas bien claro qué debes relacionar con qué. ¿Ya? Entonces, listo. Profe, y después de eso hay que simplificarlo en el segundo ejercicio. Ajá, de aquí simplificas. Pasas el x a multiplicar, pasas el 15 a multiplicar, el 24 a dividir. Te queda esto, simplificas y te queda x igual 5. Simplificar así como ya hemos visto simplificar. Lo que se puede con el numerador y con el denominador. Ya. Entonces, vamos a ver ahorita polígonos. Polígonos semejantes y congruentes. Polígonos son semejantes si tenemos dos polígonos. El primer polígono con vértices P1, P2, Pn. No, ya. Ah, no, ya me confundí. Ya. Y Q1, Q2 hasta Qn son vértices de otro polígono de n lados. Ambos son polígonos de n lados. Entonces son polígonos semejantes si cumplen las siguientes propiedades. Si, esto es muy útil. Si las razones entre dos lados correspondientes son iguales y los ángulos son iguales. Entonces, estos de aquí son polígonos semejantes que cumplen estas dos cosas. Por ejemplo, yo digo, a lo mejor algo más sencillo de dibujar. Un triángulo, ya recordemos que un triángulo es un polígono de tres lados, por ejemplo. Y el otro triángulo es lo mismo, pero más grande. Entonces decimos que estos son semejantes de, Entonces decimos que son semejantes básicamente si tienen los mismos ángulos, son iguales. Y entonces eso quiere decir que las razones entre los lados, es decir, BA sobre ED va a ser igual a la CA sobre DF y también va a ser igual a BC sobre EF, que es lo que está aquí. Si yo hago la razón entre lados correspondientes. También tengo que, en cambio, si aparte de cumplir las razones y los ángulos son iguales, también aparte los lados son de igual longitud, entonces en ese caso se dice, como ya hemos visto, que son polígonos congruentes. Como ya sabemos, congruentes quiere decir que son idénticos. O sea, tienen tanto igual longitud como ángulos. Ya. Entonces ahora vamos a ver un caso de polígono, que es los triángulos. Entonces los triángulos es un polígono natural de tres lados, bueno, polígono de tres lados, dado tres puntos no colineales, recordemos que colineales eran que estaban en la misma línea, entonces para tres puntos no colineales, entonces ABC determinarán un triángulo, determinarán el triángulo ABC. Dado tres puntos no colineales, cualesquiera, estos tres puntos determinarán un triángulo ABC. Eso básicamente es lo que me quiere decir esto de aquí. Puedo distribuir los tipos de triángulos según sus lados, escaleno, isósceles, equiláteros, escaleno cuando no tienen ningún lado congruente, si todos son diferentes, isósceles cuando tienen dos congruentes, y equiláteros si son los tres congruentes. También tengo los tipos de triángulos según la medida de sus ángulos, rectángulos si tiene un ángulo recto, acutángulos si todos los tres ángulos son agudos, equiángulos si los tres es un triángulo acutángulo con tres lados congruentes, y obtusángulo que tiene un lado obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Entonces tenemos algunas propiedades de los triángulos, tenemos algunos elementos notables como son lados, tenemos vértices, ángulos internos y externos, los mismos que lo que vimos de polígono, cuando al final el caso es otro polígono. Entonces, también tenemos que existen diversas propiedades de los triángulos. Ejemplo, la suma de las medidas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, aquí 90 grados, entonces digamos que aquí y acá, estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, la suma de los ángulos de un triángulo
los ángulos internos de un triángulo suman 180. Como este suma 90, estos dos tienen que sumar 90 para que 90 más 90 sea 180. Los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es la suma de sus ángulos interiores no contiguos. Es decir, si tenemos un triángulo, digamos que queremos saber la medida de este ángulo exterior, este ángulo va a ser igual a este más este. O sea, A más beta. Esta suma de estos dos ángulos va a ser igual. Y va a ser igual a este que está acá afuera. Básicamente se da porque, como les dije, la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. Entonces este ángulo tiene que ser igual a la suma de los dos. En todo triángulo la medida de un ángulo... Hola. ¿Mande? Ah, disculpe, profe, estaba probando mi audio que se está dañando. Ah, ok, está bien. En todo triángulo, la medida del ángulo exterior es mayor que la de cualquier otro ángulo interior no adyacente. Es decir, este ángulo va a ser mayor que cualquiera de estos dos. Y la suma de medidas de los ángulos exteriores de un triángulo va a ser 360. Como ya vimos, esto se cumple para cualquier polígono, incluyendo el triángulo. Y todo triángulo equilátero es equiángulo, y todo triángulo equiángulo es equilátero. Es decir, si tiene tres ángulos iguales, tiene que tener tres lados iguales. Y si tiene tres lados iguales, tiene que tener tres ángulos iguales. Entonces también tenemos más concepto todavía. Tenemos lo que se conoce como el incentro. Entonces recordemos, ya vimos que es bisectriz. Es la recta que equidista de ambos lados. Entonces podemos trazar las tres bisectrices de los tres ángulos. Y esas tres bisectrices se van a intersectar en un punto. Ese punto se denomina incentro. Se denota por I. Y es el centro del círculo inscrito en el triángulo. Entonces este es el círculo inscrito en el triángulo. Este de aquí va a ser el centro de ese círculo. El incentro. Tenemos la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Si tenemos dos puntos AB, tenemos el segmento de recta entre esos dos puntos. Podemos definir la mediatriz como el conjunto de puntos que equidista de ambos puntos. Es decir, que está a igual distancia de ambos puntos. ¿Cómo se lo obtiene? Pues es más sencillo. Simplemente trazo una perpendicular a este segmento que pase por el punto medio. Por ejemplo, esta perpendicular pasa por el punto medio, entonces esta de aquí se llama mediatriz de A y B. Entonces, puedo determinar una mediatriz para cada lado del triángulo. Entonces, esta es la mediatriz, esta mediatriz, esta mediatriz. Las tres mediatrices se van a intersectar en un punto. Ese punto se conoce como circuncentro, denotado por O, y es el centro de la circunferencia circunscrita, es decir, esta circunferencia que está aquí afuera. Este punto es el centro. Tenemos la altura, entonces cada lado tiene su altura correspondiente que se obtiene sacando la perpendicular de ese lado y que pase por el otro vértice. Entonces eso lo puedo hacer para cada lado. Entonces saco tres alturas. Las tres alturas se van a intersectar en un punto que se llama ortocentro y se llama por H. Y finalmente tengo lo que se conoce como mediana. La mediana es el segmento de recta que se obtiene desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. O sea, así, aquí también desde este vértice al punto medio del lado opuesto. Y así se obtiene con todos. Entonces, esto de aquí, las tres medianas se van a intersectar en un punto denominado baricentro. Se representa por G. Y este baricentro concuerda también en física con lo que se denomina centro de masa o gravedad de este triángulo que está aquí. Tenemos teoremas, como les dije, ya les expliqué. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma 180 grados. Entonces, si yo sumo tres ángulos internos, este es alfa, beta y gamma, alfa más beta más gamma, va a sumar 180 grados siempre, de cualquier triángulo. En todo, tenemos aquí lo que se conoce como desigualdad triangular, que en todo triángulo, cualesquiera dos lados, por ejemplo ABC, tenemos que la suma de cualesquiera dos lados tiene que ser mayor que el otro lado restante.
Así mismo puedo ver que C más B tiene que ser mayor que A. Y que AC, A más C, es mayor que B. En todo triángulo, también tengo que los lados longitudes iguales se oponen ángulos de medidas iguales. Es decir, que si dos lados son iguales, tienen que ser los ángulos opuestos a esos ángulos, a esos lados tienen que ser iguales. El punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, el punto medio de esa hipotenusa equidista de los tres vértices, es decir, está a igual distancia de los tres vértices. Es decir, esto va a ser igual, estas tres distancias van a ser iguales. Por lo tanto, esto también se sabe que este punto entonces, el punto medio de la hipotenusa, es el circuncentro de este triángulo rectángulo. Solo cuando ocurre el triángulo rectángulo. También tenemos que en un triángulo isósceles, si yo dibujo un triángulo isósceles, entonces de este ángulo, que es el principal, si yo trazo la altura, bueno, la altura, esta de aquí, va a ser igual a la mediana, que también va a ser igual a la mediatriz, que también va a ser igual a la bisectriz. Es decir, esto va a ser esta recta va a ser tanto mediana, mediatriz, bisectriz y altura en un triángulo isósceles. Obviamente solo en este lado, porque solo en este ángulo, porque en el otro, ahí sí ya cambiarían las cosas. Ahí sí no serían iguales las cuatro. Y finalmente, en un triángulo equilátero, en este triángulo en cambio se cumple que tanto las tres medianas son igual a las tres mediatrices, que son igual a las tres bisectrices, que son iguales a las tres alturas. Eso quiere decir que si yo dibujo, por ejemplo, las tres medianas, digamos que esas son las medianas, en realidad también son alturas, también son bisectrices y también son mediatrices en un triángulo equilátero. Y este de aquí va a ser tanto circuncentro, como incentro, como baricentro y como ortocentro. Y debido a que es baricentro, también va a cumplir la propiedad de que AO, o sea, esta distancia, va a ser igual a 2/3 de toda la altura de pongámosle de aquí, que va a haber 90 grados, de AD, y que OD va a ser igual a 1/3 de OD, no que de hablo, 1/3 de AD mismo, de toda la altura. Entonces este punto me divide en 2 a 1, 2/3, 1/3, la altura total. En este caso, como les dije, como es equilátero, esto va a ser altura, va a ser bisectriz, es decir, va a dividir también aquí los dos lados en dos ángulos iguales, va a ser altura y va a ser mediatriz a la vez. Ya. Y finalmente tengo también que en un triángulo rectángulo, la longitud de la altura relativa a su hipotenusa es la media geométrica entre las longitudes de dos segmentos que dicha altura define la hipotenusa. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, digamos que este triángulo rectángulo es el que está aquí. Entonces aquí 90 grados. Digamos que este es el triángulo rectángulo ABC. Si yo dibujo su altura relativa a la hipotenusa, digamos que esta altura es H. Entonces la altura es H. Yo voy a tener que H va a ser igual a este de aquí. Aquí va a ser D, pongámosle. H va a ser igual a la raíz cuadrada de AD por DC. Es decir, lo que está aquí, la media geométrica entre esas dos longitudes. Entonces, ¿cómo demuestro eso? Aquí uso lo que se conoce, lo que ya vimos que como semejanzas. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que este es alfa, un ángulo cualquiera. Entonces, este de que está aquí, como aquí hay 90 grados, sabemos que aquí tiene que haber un beta, tal que alfa más beta, aquí tiene que haber un beta, tal que alfa más beta, tiene que darme alfa más beta, tiene que darme 90 grados. Entonces yo sé que como aquí también este ángulo más este ángulo me da 90 grados, yo sé que aquí debe haber alfa también.
Y por lo tanto, como aquí también hay 90 grados, acá debe haber beta. Entonces tengo esos, y puedo ver que tengo dos triángulos que tienen los tres lados iguales. El triángulo ADB y el triángulo BDC. El triángulo ADB y el triángulo BDC. Entonces tengo esos dos triángulos que tienen los ángulos iguales. Así se dan cuenta, aquí está alfa, aquí está beta y aquí hay 90 grados, aquí está alfa, aquí está 90 y aquí está beta. Entonces sus lados son iguales. Entonces puedo usar que son estos dos polígonos son semejantes y puedo usar esta fórmula que está aquí. Ya que sus lados, sus ángulos son iguales, puedo usar esta racionalización, esta razón entre lados correspondientes. Entonces yo puedo decir que, a ver, voy a decir que esto es A, esta longitud es A y esta que está aquí es B. Entonces yo puedo decir que aquí, yo puedo ver que aquí hay A, esto mide A, y este de B mide H. Yo puedo ver que BD mide H y DC mide B. Entonces aquí tengo, por ejemplo, de que haciendo la razón, voy a ver que D sobre H, o sea, este lado sobre este lado, D sobre H, va a ser igual a H sobre B. No, que D, ¿qué es que hago? Aquí es A. Aquí es A. Entonces aquí no es D tampoco, aquí es A. Y finalmente aquí yo voy a tener que multiplico en cruz, me va a quedar H cuadrado es igual a AB. Por lo tanto, H es igual a la raíz de AB. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese es en este caso, por ejemplo, esa es la demostración de este teorema, que básicamente esta altura es igual a la raíz cuadrada de esta de aquí por este que está acá. Y se demuestra con triángulos semejantes, que es lo que vamos a ver ahorita, que es muy útil. Tenemos para eso lo que se conocen como los criterios de semejanza y congruencia de triángulos. Ya sabemos que dos triángulos son semejantes cuando cumplen lo que acabamos de ver. Básicamente que sus tres ángulos son iguales y que por lo tanto existe esta relación, esta razón entre dos ángulos correspondientes, entre dos lados correspondientes. Y congruencias ya sabemos que es cuando son los dos triángulos son completamente iguales. Entonces, para determinar congruencia de dos triángulos tenemos tres criterios. El criterio lado, ángulo, lado, que si tienen un ángulo de igual medida, formado por por lados de igual medida, entonces son idénticos, son congruentes por este criterio. Básicamente me quiere decir que si tú tienes dos triángulos y si tú demuestras que este ángulo es igual a este ángulo y que este lado es igual a este lado y este lado es igual que este acá, entonces por lo tanto con estos dos lados y este ángulo, tú ya demuestras que todo este triángulo es idéntico al que está acá. Es decir, este lado va a terminar siendo igual al que está acá y los tres ángulos van a ser iguales. Entonces todos los dos triángulos van a ser idénticos. Lo mismo tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo, que básicamente me dice que si tengo un lado y los ángulos adyacentes que son iguales en ambos triángulos, entonces los dos triángulos son iguales. Y finalmente, obviamente, si tenemos que los tres lados son iguales, pues los dos triángulos van a ser congruentes claramente porque ya tienen sus tres lados iguales. Entonces, para determinar semejanza, normalmente se usan ángulos en triángulos porque es lo mejor. Entonces, si dos ángulos de un triángulo, si dos ángulos entre dos triángulos son iguales, entonces el tercero también va a serlo y por lo tanto los dos triángulos son semejantes. Tenemos también el criterio de proporcionalidad. Si hay un ángulo igual y las razones entre los dos lados, por ejemplo, yo tengo este triángulo aquí. Si este triángulo es igual a este triángulo, si este ángulo es igual a este ángulo,
y las razones entre P1, digamos que este es P3, este es P1 y este es P2, este es Q3, este es Q1 y este es Q2. Entonces, si P1, P3 sobre Q1, Q3 igual a P2, P3 sobre Q2, Q3, entonces, y el ángulo entre ellos es igual, entonces son semejantes con este criterio. Y finalmente, si ya existe un criterio de proporcionalidad entre los tres lados, ya sabemos que son semejantes. Entonces son los criterios de semejanza y congruencia. Tenemos también lo que se conoce como el teorema de Seba, que es el que está aquí, que básicamente me dice que si yo dibujo tres segmentos desde un vértice hasta el otro, hasta otro punto cualquiera del lado opuesto, entonces estos, y se intersectan en un punto, entonces se debe cumplir esto, que A por F por BD por CE tiene que ser igual a AE por CD por BF. Y también tengo el teorema de Menelao, que me dicen que si tengo esta figura, un triángulo, y aparte tengo otra recta que corta dos lados de un triángulo y a la proyección del otro, entonces yo debo tener que CE por BD por AB tiene que ser igual a EA por CD por BF. Ya. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a resolver estos ejercicios que están aquí. Me dicen que en esta figura yo tengo que AB es paralela a EF y que BC es perpendicular a AF, además de que DE es perpendicular a EF. Entonces aquí hay 90 grados y aquí 90 grados, porque son perpendiculares. Entonces los pongo ahí. Entonces me dicen que X sobre Y, que la relación entre X de X a Y es de 2 a 7, me piden hallar Y menos X. Entonces, ¿cómo hallo eso? Entonces, por ejemplo, yo sé que debido a que este ángulo que está aquí, digamos que es alfa, es alterno interno con el que está acá adentro, con este que está acá. Porque estas dos son paralelas, entonces aquí debe haber alfa. Entonces, si se dan cuenta, aquí entre el triángulo ABC y el triángulo DFE, yo he encontrado dos ángulos iguales. Este que está aquí es igual que está acá, y aquí hay 90, acá hay 90. Entonces yo puedo ver que los dos triángulos son equivalentes, entonces semejantes también dicho, son semejantes a DEF, porque ya tienen dos ángulos iguales. Entonces yo puedo ver que el otro ángulo también tiene que ser igual, este ángulo tiene que ser igual al ángulo que está acá, es decir, X también tiene que estar aquí. Este X también tiene que estar aquí. Aquí en este gráfico yo puedo ver que X más Y debe sumar 180 grados, porque de nuevo estos dos ángulos forman el ángulo llano. Y también tengo que usar lo que está acá. Recordemos que X y Y están en relación de 2 a 7, quiere decir que X sobre Y es igual a 2 sobre 7. Entonces básicamente esto me quiere decir la relación de 2 a 7. Entonces aquí puedo yo despejar X, 2y séptimos. Y esto lo puedo reemplazar aquí en la ecuación. Yo voy a ver que me va a quedar 2y séptimos. O sea, en vez de X pongo 2y séptimos. Más Y es igual a 180. Entonces aquí yo voy a tener que esto es igual a 9y séptimos, haciendo la suma entre ambos. Va a ser igual a 180. Ya saben que esto es mínimo con un múltiplo, 7, 7 por 7, 1 por 2, 2, y 7 por sobre 1, 1, por 1, 7, y 7 más 2 es 9. Entonces esto me queda que Y es igual a 7 por 180 sobre 9, despejo Y, multiplicar, paso a dividir, me queda que Y es igual a, aquí novena 1, novena 20, 7 por 20, 140. Entonces ya tengo el valor de Y. Me falta el valor de X, que lo puedo obtener de esta fórmula, lo más sencillo. Entonces X es igual a 2 séptimos de 140. Entonces aquí puedo séptima 20, séptima 1, 2 por 20, 40. Entonces, como X vale 40 y Y vale 140, Y menos X va a ser igual a 140 menos 40, que es igual a 100. Entonces, en este caso la respuesta era 100.
¿Ya? Entonces lo importante aquí era darse cuenta de que los ángulos son iguales. Estos dos, este alfa es igual que este acá, por alternos internos, y este 90 es igual que este acá. Entonces este x tiene que ser el que está aquí. Y la suma de los dos tiene que dar 180. Y finalmente, usando la relación de x y y, entonces puedo obtener el valor de y y posteriormente el valor de x. Entonces es un ejercicio de semejanza con ángulos. Entonces podemos continuar con otro. Acá tengo más ejercicios. Entonces aquí, para resolver estos ejercicios, yo tengo dos casos. Bueno, dos caminos, mejor dicho. Yo podría usar lo que vamos a usar, que son semejanza, que lo que acabamos de ver, semejanza de triángulos, o el teorema de Tales. También se podría usarlo, pero vamos a hacer semejanza de triángulos. Entonces, ¿qué puedo ver de aquí? Yo puedo ver que me dicen que DE es paralelo a BC. Entonces, este ángulo va a ser igual a este que está aquí, porque DE es paralelo a BC. También que este ángulo va a ser igual al que está acá. De nuevo, porque todos son paralelos. Entonces yo puedo ver que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC, porque tienen los mismos dos ángulos y también este de aquí va a ser igual. Entonces voy a tener dos triángulos semejantes que los voy a dibujar acá. ADE. Entonces, y con el otro triángulo que sería ABC. Entonces aquí yo puedo ver qué ángulos voy a relacionar, qué lados voy a relacionar. Voy a relacionar AD, bueno, dependiendo de lo que me piden. Bueno, ¿qué C mejor dicho? CAB, CAD, también sé cuánto vale BC, me piden DE. Entonces ahí puedo ver que fácilmente lo que tengo que relacionar es AD sobre AB, AD sobre AB es igual a DE sobre BC. Entonces esas son las relaciones que voy a hacer entre dos triángulos simétricos. Entonces, una vez que hice esto, reemplazo lo que ya sé. AD, si sé que vale 4. AB, sé que vale 10. DE, no sé cuánto vale, es lo que quiero saber. Y BC vale 8. Entonces aquí yo puedo despejar DE. Va a ser igual a 8 por 4 sobre 10. Es decir, 32 sobre 10, que es aproximadamente 3.2 unidades. Y esa sería la respuesta en este caso. Entonces, lo importante aquí era darme cuenta que estos dos triángulos son semejantes. El ADE con el triángulo ABC. Entonces puedo relacionar los lados correspondientes. AD sobre DE. Claro. AD sobre AB. Y va a ser igual a DE sobre BC. Y aquí puedo despejar lo que me piden, que es DE. Ya, entonces acá en el otro ejercicio puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo ver que como estos dos son paralelos, este ángulo tiene que ser igual al que está aquí. Este ángulo que está acá tiene que ser igual al que está acá. Por lo tanto, yo puedo ver que estos dos triángulos van a ser semejantes también. Entonces, tenemos A, D, E. Y tenemos aquí el otro triángulo que sería A, P, C. Entonces veo que estos dos ángulos son iguales, por lo tanto el de aquí también va a ser igual. Y puedo hacer semejanzas de triángulos. Entonces primero veo que tengo D, bueno, DE es lo que me piden. BC, sí tengo AB, tengo DB y tengo AB, DB y AB.
No, y BC también tengo. Bueno, ya. Entonces tengo este y este para esto que está aquí. Entonces aquí puedo hacer la relación según lo que yo tengo. Entonces voy a relacionar AD, este lado sobre este lado, va a ser igual a este lado sobre este que está acá, que es BC. Entonces ahí está la relación por medio de semejanza de triángulos. Entonces yo aquí puedo ver que, por ejemplo, yo puedo ver que allá, que AD no tengo cuánto vale, pero lo puedo sacar. AD va a ser igual, según este gráfico, puedo ver que AD es igual a AB menos BD. O sea, AB menos esta partecita. Entonces, AD va a ser igual a AB. AB es 40 menos BD. BD es 16. Entonces, AD va a ser igual a 40 menos 16 es 24. Por lo tanto, aquí puedo reemplazar ya lo que sé. Entonces, esto va a ser, esto quiere decir que es 24 sobre AB es 40. Es igual a DE, que es lo que no sé, que es lo que quiero ver cuánto es, sobre BC, que si me dicen que vale 15. Entonces aquí yo puedo despejar DE, paso a multiplicar el 15, me va a quedar 24 por 15 sobre 40. Entonces aquí puedo simplificar. 15, quinta 3, quinta 8, octava 1, octava 3. Y 3 por 3, 9. 9 pies. Entonces, esa es la respuesta. 9 pies. Entonces, como se dan cuenta, lo importante es entender bien cuáles lados tengo que relacionar en dos triángulos semejantes y después despejar uno dependiendo del valor de lo que quiera obtener. ¿Ya? Entonces, ese sería otro ejercicio más. Dos ejercicios más de semejanza de triángulos. Finalmente, vamos a ver lo que se conoce como teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos. Bueno, ya sabemos qué es. Teorema de Pitágoras, como ya sabemos, me dice que la suma de los catetos al cuadrado de un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa. Tenemos que se conoce como ternas pitagóricas al conjunto de enteros que conjunte que resuelve esta ecuación. Tenemos que existe lo que se llama ley de senos. Bueno, eso se cumple para los triángulos rectángulos, pero para los triángulos no rectángulos tenemos lo que se conoce como ley de senos. Eso para un triángulo cualquiera. Para un triángulo cualquiera, si digamos que esto mide alfa, esto mide A, esto mide beta, esto mide B, esto mide gamma, esto mide C. Entonces tenemos que se cumple este triángulo, este teorema que es, bueno, que se llama ley de senos, que seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B, que es igual a seno de gamma sobre C. Entonces tengo que se cumple esto que está aquí. Y también lo que se llama como ley del coseno. La ley del coseno me dice que el cuadrado de longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados. Por ejemplo, el cuadrado A al cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces hasta ahí es como el teorema de Pitágoras. Menos, bueno, aquí debe ser menos, menos el doble del producto de esas longitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces esto de aquí me sirve para sacar cualquier lado en relación de los otros dos lados y el ángulo. En cambio, la ley del seno me permite hallar otro lado sabiendo dos ángulos y un lado. Entonces, ¿cómo los puedo usar? Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio. Tengo tres pueblos, A, B, C, que están unidos por carreteras. Tenemos que la distancia entre A y C es 6 kilómetros. La de B a C son 9 kilómetros. Y que entre ellos dos hay un ángulo de 120 grados. Entonces, quiero saber cuánto mide la distancia entre A y B. Entonces, yo puedo ver que tengo dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, eso me grita básicamente que use ley del coseno
Entonces usaré ley del coseno. La ley del coseno me dice que AB al cuadrado, lo que me piden, va a ser igual a AC al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, más BC al cuadrado, 9 al cuadrado, menos 2 veces AC, 6, por BC, 9, por el seno del ángulo entre ellos, que en este caso es 120. Entonces, aquí el seno de 120, ¿qué hablo de seno? Coseno. Coseno de 120. Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que coseno de 120, recordando, esto es igual a el ángulo primitivo, bueno, el ángulo correspondiente, bueno, ¿cómo que se decía? El ángulo que está relacionado, como pueden ver aquí, es 60 grados. Entonces esto es igual en valor absoluto al ángulo de coseno de 60 grados. Pero el coseno, el coseno es negativo en el segundo cuadrante, por lo tanto aquí es negativo. Entonces aquí tengo que coseno de 120 es igual a menos coseno de 60. Por lo tanto, yo voy a tener que aquí reemplazo. Entonces aquí, por ejemplo, sería 36 más 81 menos 2 por aquí sería, coseno, mejor dicho, coseno de 120 va a ser igual a menos coseno de 60. El coseno de 60 es, no, un medio, menos un medio. Entonces, menos un medio. Entonces me va a quedar 6 por 9 es 54. Por un medio, por menos un medio, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, aquí me queda que esto es 36 más 81 es 107. ¿Sí? 107. No, 117. 117. Más, esto se simplifica, 54. Es decir, que va a ser igual a esta suma sería 11, llevando 1. Serían 7, 1. Entonces quiere decir que AB cuadrado es igual a 171. Por lo tanto, AB va a ser igual a la raíz de 171. Entonces, esa sería la respuesta con la ley del coseno. 171 creo que es primo. No estoy muy seguro. Pero esa sería la respuesta en este caso. Entonces, por ejemplo, un uso de la ley del coseno. Básicamente se usa cuando tienes dos lados y el ángulo entre ellos. Acá tengo un uso de la ley del seno. Entonces, la ley del seno, por ejemplo, se utilizaría si yo tengo dos ángulos y un lado. Entonces ahí de ley tengo que usar lo más natural sería usar la ley del seno. Por ejemplo, me piden hallar el segmento BC. Entonces yo sé por ley del seno, diciendo que este ángulo mide alfa, que seno de alfa sobre BC tiene que ser igual a, usando el lado que ya sé, entonces sería seno de 60 sobre 40. Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale BC. Entonces yo sé que tengo que saber primero entonces cuánto es alfa. Alfa, primero veo en el triángulo que está aquí, veo que la suma de los tres lados del triángulo tiene que ser, de los tres ángulos del triángulo tiene que ser 180, es decir, alfa más 60 más 45 me debe dar 180. Entonces yo aquí puedo ver que alfa es igual a 180 menos, esto es 105. Entonces alfa es igual a 75. Entonces necesito sacar, entonces tengo que esto va a ser igual a seno de 75 sobre BC, seno de 60 sobre 40. Entonces tengo que sacar el seno de 75. ¿Cómo saco el seno de 75? Obviamente sin calculadora. Profe, Sí, dime. el 40, ¿por qué no lo sumo ahí? ¿Cómo sumarlo? Es que no, pues el 40 es un lado. Aquí sumé, Ay, ya. aquí sumé ángulos. Entonces 60 más 45. Y es más alfa. Los tres ángulos sumados me dan 180.
Entonces alfa, despejo alfa y me queda que alfa, este ángulo, tiene que ser 75. ¿Ya? Entonces estaba sumando ángulos. Ahora me queda esta fórmula. Ay. Entonces aquí yo podría hallar BC. Yo sé cuánto vale el seno de 60, pero no sé cuánto vale el seno de 75. ¿Cómo saco el seno de 75? Pues para eso tengo que recordar que el seno de 75, mejor dicho, es igual a 30 más 45. Entonces yo sé que este seno, usando la propiedad de la suma de senos, yo tengo que esto va a ser igual a seno de 30 coseno de 45 más seno de 45 coseno de 30. Entonces aquí yo puedo reemplazar lo que sé. Seno de 30 es 1/2. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Más seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Por coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces yo veo que el seno de 75 va a ser igual a, me va a quedar raíz de 2, aquí me va a quedar raíz de 6. Entonces raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Entonces ese va a ser el seno de 75, usando la fórmula de aquí. Entonces ahora sí puedo reemplazar en la ley del seno. En vez de seno de 75, yo sé que vale esto. O sea, que raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4 sobre BC va a ser igual a seno de 60. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y abajo me queda 40. Entonces aquí yo puedo simplificar en cruz, multiplicar en cruz, ¿qué digo? Entonces esto me va a quedar 40 por raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4 es igual a BC por raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí puedo simplificar cuarta 1, cuarta 10. Este 2 pasa a multiplicar y este raíz de 3 pasa a dividir. Me va a quedar que BC es igual a 20 raíz de 6 más raíz de 2 sobre raíz de 3. Sobre raíz de 3. Entonces esa sería la respuesta. Sí, correcto. Sí, aquí podría racionalizar. Vamos a racionalizar para que se vea más bonito. Entonces me va a quedar, por ejemplo, 20 por, aquí me va a quedar este raíz de 3 por raíz de 3, me quedaría 3 raíz de 2 más aquí raíz de 3, raíz de 2 por raíz de 3 sería raíz de 6 sobre, que me quedaría 3. Y finalmente esa sería la respuesta. 20 tercios por 3 raíz de 2 más raíz de 6. Entonces ese sería BC. Básicamente, usando ley del seno y usando la suma de dos ángulos, de 2, para obtener el seno de 75. ¿Ya? Entonces ese sería el penúltimo ejercicio de hoy. Finalmente, tenemos una definición extra que me dice que si un observador está observando, a la redundancia, algo hacia arriba, entonces el ángulo que se forma desde donde está viendo hacia la horizontal es lo que se llama ángulo de elevación. Y en cambio, si está viendo hacia abajo, este ángulo es el denominado ángulo de depresión. Finalmente me dicen este ejercicio, me dicen que una torre inclinada, digamos que hay una torre inclinada,
que forma un ángulo de 100 grados con la horizontal, que lo de 15 grados con la vertical, que digo, o sea que hay 15 grados, y me dicen que una persona, un turista, se ubica 100 metros, 100 metros alejado de la base, es decir, que de aquí de la base de la torre hasta donde está el turista, hay 100 metros. Me dicen que el turista está mirando con un ángulo de elevación de 30 grados, aunque me dicen que ignore su altura, es decir, que fuera infinitamente pequeño. Por lo tanto, el ángulo de elevación, de observación, de elevación, sería algo así, desde aquí hasta por acá. Entonces, eso sería 30 grados. Entonces, por ejemplo, ese sería el gráfico. Ya. Entonces, aquí puedo ver que, por ejemplo, me piden hallar la distancia de la longitud, o sea, la longitud de la torre. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Yo puedo sacar este ángulo, ya que aquí hay 90 grados porque es la vertical. Aquí 90 grados. Como aquí hay 15 grados, para que la suma de estos dos ángulos me dé 90 grados, aquí debe haber 75 grados. Y como este ángulo, como es un triángulo, yo tengo que su suma de ángulos tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, aquí hay 75. Saco este ángulo porque tengo este lado. Entonces, si quiero usar ley del seno, debería saber este ángulo que está aquí, que es 75. Entonces, finalmente ahí puedo usar la ley del seno, que sería seno de 75 sobre 100 es igual a seno de 30 sobre L. Seno de 30 sobre L. Entonces, aquí yo puedo despejar L. L va a ser igual a 100. Seno de 30, yo sé que vale un medio, ¿no? Sí, un medio. Sobre seno de 75 es, lo bueno es que ya no tengo que calcularlo. Ya lo tengo acá. Raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Entonces aquí esto me va a quedar extremos con extremos, medios con medios, y después de simplificar, me va a quedar, por ejemplo, aquí sería mitad, aquí sería 50. 4 por 50 sería 200. Entonces sería igual a 200 sobre raíz de 6 más raíz de 4. Raíz de 2, que digo. Eso valdría L. Ahora, puedo racionalizar esto. Entonces voy a racionalizarlo acá arriba, que no me dio mucho espacio. 200 sobre raíz de 6 más raíz de 2 por raíz de 6 menos raíz de 2. Esto es igual a 200 por raíz de 6 menos raíz de 2. Y acá abajo sería, haciendo esto de aquí que ya vimos, sería 6 menos 2. Entonces sería 4. Y cuarta 1, cuarta 50. Entonces esto sería igual a 50 raíz de 6 menos raíz de 2. Y esa sería la respuesta en este caso. Esa es la longitud de esa torre. ¿Ya? Entonces, ese sería el último ejercicio por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor, que quieran hacer? Para poder dar por terminar la clase. Lo último, ¿qué fue lo que hizo? Es que no me perdí esa parte. Racionalizar. ¿Sí te acuerdas de lo que era racionalizar? Que es eliminar las raíces aquí abajo del denominador. Entonces racionalicé, multipliqué por raíz de 6 menos raíz de 2 sobre raíz de 6 menos raíz de 2, para que esto de aquí me quede 6 menos 2 y ya se vayan las raíces. Y por lo tanto acá arriba simplemente multipliqué 200 por, aquí debería haber un paréntesis. 200 por raíz de 6 menos raíz de 2. Y aquí sería 6 menos 2. Entonces aquí es 4. Cuarta 1, cuarta 50. Y ahí me queda esto que está aquí. 50 por raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces racionalicé. La respuesta era esta. Pero simplemente racionalicé porque, bueno, más bonito se ve racionalizado. Y me quedó lo que estaba aquí. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, para poder terminar la clase de hoy. Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a dejar de grabar ahorita.